Shalom Alejem, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí para estar junto con ustedes, para estudiar juntos el Zohar HaKadosh, que nos trae esta semana una parashá muy importante, parashá Trumá.
Como ustedes leyeron recién, Kadosh Baruj Hu nos pide que demos nuestra donación de lo que sale de nuestro corazón, de aquellos que quieren donar. Y está dicho, dice el Alajá, que aquellos que no querían donar eran obligados. Entonces, ¿cómo puede ser? Se dice que tiene que ser de lo que sale del corazón, de aquellos que su corazón les pide que donen. Dicen los sabios que el corazón le pide a todo el mundo, pero hay veces en que la persona se hace el desentendido o está tan cerrado, tiene un corazón tan cerrado, cubierto por las clipot, que no deja que su verdadera voluntad salga, y hay que castigarlo, hay que darle sufrimiento, pegarle, darle macot, penas, para que se revele lo que verdaderamente hay dentro de su corazón. La Torah tiene 53 parshiot, 54, y el libro que nosotros estudiamos, el Zohar, Matok Midrash, son 23 libros. O sea que tendría que haber uno o dos por cada libro. Uno o dos parshiot. Pero hay una para allá que ocupa un libro entero. Este libro es de la Perashat Trumá. Y la Perashat Trumá en el Zohar también es llamada Cifra de Tzniuta. En arameo, cifra quiere decir Sefer, libro. ¿Se escucha bien? ¿Están todos aquí con nosotros? Cifra de Tzniuta. Cifra de Tzniuta quiere decir en arameo, en hebreo sería Sefer Shel Tzniut. Sefer es libro. Y Tzniut quiere decir recato. Pero el significado que está aquí se escucha muy fuerte. Sí, cada uno puede manejar su volumen, ya sea de la computadora o de dentro del widget mismo. Yo tengo aquí puesto el mínimo, el volumen mínimo. Por las dudas voy a revisar los controles nuevamente para ver que no haya ninguna... Ok, muy bien. Entonces decíamos que este libro, Cifra de Tzniut, el libro de recato, pero recato quiere decir ocultar las partes íntimas, no mostrar, no sacar afuera aquello que uno quiere proteger. Entonces sería el libro de lo escondido. Y por cierto, en este libro atesorado también, uno guarda los tesoros. Y
según el Arizal y el Agra también, está dividido en 5 partes. Que corresponden también a los 5 libros de la Torah. Como ustedes saben, el libro del Zohar es una compilación de enseñanzas de Rabbi Shimon Bar Yochai y todos sus alumnos, todos sus compañeros, que recibieron enseñanzas por el mérito de haber defendido la Torá en la época de los romanos, en la época posterior a la destrucción del templo. Y es el libro central de la sabiduría de la Kabbalah. La Kabbalah es la parte interior de la Torá. Son los secretos que esconde la Torá recibida por Moshe, que fueron revelados a través de todos los siglos hasta nuestros días. Pero específicamente, después de que fue escrito por Rabbi Abba, que era el escritor oficial del Zohar, quedó oculto hasta el siglo XIII, en que fue sacado a la luz en España. La enseñanza que trae esta para allá es enorme, tiene para estudiar años y años. Hemos seleccionado una parte para presentarla ante ustedes y que sería también una enseñanza para saber cómo poder recibir mejor. Siempre cuando se da, también se recibe mejor. Entonces vamos a estudiar el primer verso, que es sobre lo cual está basada la enseñanza de hoy, que estudiamos la semana pasada. Estuvimos estudiando esta perashá en la Torá. Hoy vamos a estudiarlo desde el punto de vista interior del Zohar. Estamos desfasados en las clases de los domingos porque hoy dimos la parashá que comienza y ahora estamos en el Zohar de la parashá que terminó. Así que vamos a tratar, Blineder, durante esta semana de dar otra clase de Zohar para ponernos al día, la parashá Tetzaveh que estudiamos hoy en la Torá. Así el domingo que viene hablamos nuevamente en las 2 clases de la misma parashá. Vamos a tratar de que resulte. Así que contamos con la presencia de ustedes durante la semana también. Aquellos que no lo pueden ver, como siempre, los invitamos a ver la clase grabada. Dios le habló a Moshe diciendo, Vaidaber Hashem el Moshe Lemor, comienza la Perashat Trumá, habla a los israelitas y tomarán para mí una ofrenda, tomarán mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo impulse a dar. Daber el Bene Israel, Vekhuli Trumá, Me'et Kol Ish Asher Idabenu Libo, Tikhu et Trumati. Hay una enseñanza muy importante del Hasidut, con respecto a estas 2 palabras que dice Vaikhuli. Cuando uno interpreta el texto completo del verso, dice, habla a los hijos de Israel y tomen para mí una ofrenda. Pero también
Esto significa, y me toman a mí. Cuando están tomando de su propio patrimonio para hacer una ofrenda a Dios, no están sino tomando a Dios mismo, aparte de Él, porque todo lo que existe es Dios. Todo lo que hay es de Él. Y no solamente de Él, sino que es Él mismo. Él mismo se entregó y se invistió dentro de la creación que Él realizó. Así como un padre se inviste dentro de su hijo. Entonces Rashi dice, y tomarán para mí una ofrenda, para mí, por mí. Eso es lo principal, que cuando uno ofrenda no está ofrendando para obtener algo a cambio, sino que está ofrendando en aras de Dios, para, como dice, el corazón lo impulsa a dar. Una persona que ofrenda está separando para Dios de sus propios bienes, de aquello que Dios le dio para disfrutar en este mundo, para desarrollarse, para vivir. De eso van a tomar. Pero tiene que ser importante que sea cuando el corazón le impulse a dar. O sea, uno puede entender mentalmente que es importante dar. Uno evalúa que le conviene, que es bueno, que es ético, que le hace bien a los demás, que hace bien a Dios, que es bueno para mí. Pero con todo, puede ser el corazón, le digo que no. El corazón, sus sentimientos, sus emociones, su instinto, le diga no, está todo bárbaro, pero mejor usar la plata para vos, quedate con eso y hacer algo diferente. Entonces tiene que ser una donación, significa que de buena voluntad, un regalo. Pero después dice, Baikjuli, y tomarán una ofrenda, quiere decir que, como decía antes, aquellos que no dejan que su corazón revele lo que tiene adentro, que su corazón muestre lo que verdaderamente siente, que es dar, tienen que ser obligados, o sea, tienen que someter, ayudarlo a someter a su alma animal, a su egoísmo, para que su verdadera esencia salga afuera. Estas ofrendas son de tres clases. Por un lado, acá está hablando de las ofrendas, de los 13 elementos, los 13 materiales que se necesitaron para construir el tabernáculo del desierto. Pero específicamente hay tres lugares en la Torá donde se habla de Trumá. Y Trumá, la palabra litrón, por un lado quiere decir separar, dar, ofrendar, pero por otro lado también quiere decir learim. Litrón, rom, quiere decir elevar. Quiere decir que cuando uno está dando, también cuando está dando en nombre de Dios para el servicio a Dios, está dando, está elevando aquello que uno tiene. Y es el concepto de cumplir las mitzvot, elevar en general. Y ahora vamos a ver cuál es la importancia de dar y de el cumplimiento de los preceptos. Entonces, uno era para donar, para hacer las bases de las columnas del santuario, las columnas de plata, que eran la base sobre las cuales se apoyaban y se sostenían las columnas arriba y abajo, se encastraban para mantenerlas firmes. O sea que es una forma de decir que lo que uno está aportando es para mantener toda la estructura, mantener tal cual. Lo que uno está dando está soportando toda la estructura en general. Una ofrenda para el altar exterior. El altar exterior era el altar que era de piedra o de tierra adentro y todo forrado en cobre. Ustedes saben que el cobre con el cual se estaba recubierto el altar donde se hacían las ofrendas animales y vegetales
en la parte de afuera del santuario, en el patio, pertenecía a las palitas de cobre que se utilizaron en la época en que Korah se puso en contra de Moshe. Y entonces Dios le dijo a Moshe que ponga a toda la gente que estaba en contra, él con toda su congregación y sus hijos, su familia, 200 personas, cada uno con su palita y cada uno de ellos ponga un fuego y incienso, eleven un incienso. Y por otro lado iba a estar Moshe y sus hijos, y entonces de esa manera Dios iba a determinar de quién aceptaba la ofrenda, quién tenía razón. Si todos los Leviim tenían que ser Kohanim, como estaba pidiendo Korah y otras cosas que él pedía, o si Moshe tenía razón y el sacerdocio pertenecía nada más que a Aarón. Entonces, en ese momento, cuando encendieron el fuego, se abrió la boca de la tierra y tragó a todos los contendientes que estaban a favor de Korah, también a Korah y a sus hijos, y lo que quedó fue la palita de cobre. Entonces Dios dijo que en recuerdo y como testimonio de que el servicio que está haciendo Aarón de los sacrificios en el templo está ordenado directamente por Dios y no es un invento de Moshe, se guarden esas palitas de cobre y con eso se recubra todo el santuario. Entonces, la ofrenda que se está pidiendo aquí, esta segunda que está detallando Rashi, es la ofrenda de los sacrificios. Hay determinados sacrificios que se realizan. Está el sacrificio por los pecados, donde la persona va y entrega un animal para expiar. Está el sacrificio por los pecados inconscientes, involuntarios. Están los sacrificios por la mujer que tuvo un hijo, tiene que llevar una ofrenda de expiación también, como ya explicamos algunas veces. Hay distintas ofrendas de animales y aparte están las ofrendas perpetuas, que es la olá, que se pone en el altar y se quema completamente. Y están las ofrendas comunitarias que se hacen por expiación para toda la comunidad en general, no por alguien en especial. Y esas, lo que tiene que hacer es que cada uno de la comunidad tiene que aportar dinero para que se puedan comprar esas ofrendas y expiar por todos. Pero se llaman sacrificios comunitarios. Y una ofrenda para el tabernáculo donada por cada uno y uno, que es lo que habla específicamente la Perashá, donde están los 13 materiales enumerados que necesitaban para la construcción del santuario y las vestimentas sacerdotales. Entonces, este es el texto literal del verso y nosotros estamos tomando una enseñanza que está más adentro, basada en el mismo verso, pero quería comentarles, así oralmente, no lo traduje, qué es lo que dice el principio de la Perashá. Esto está en la página 126 de la parte B, la página B de la página 126 del Zohar Shemot, del libro de Shemot, correspondiente a la Parashat Trumá, y dice: Vaidaber Hashem el Moshe lemor Dabel Bene Israel Bekhuli Trumá Benet Kol Isha Shei Davino Libo, etcétera, etcétera. Habla a los israelitas: tomarán para mí una ofrenda, tomarán mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón le impulse a dar.
Y para explicar este verso, viene Rabí Gia y comienza. Imagínense, están en la cueva, o ahí en la zona del bosque que rodea la cueva de Merón, donde estaban estudiando, donde se escondió Rabí Shimon cuando se escapó de los romanos, y entre ellos estaba Rabí Gia, estaba Rabí Itzhak, Rabí Hizkiah, Rabí Elazar. Viene Rabí Gia y comienza, Pataj, dice, abrió el discurso, abrió la charla, y dice que para poder entender esto hay que traer un verso de Tehilim que dice que Jacob bajarlo Kia Israel Lisgulato. Dice, porque Akadosh Baruj Hu eligió a Jacob y tomó a Israel como su pueblo elegido. O sea, comienza la explicación de esta perashá alabando al pueblo de Israel y dijo, Kama Habibin Israel, qué queridos, qué amados son el pueblo de Israel por Akadosh Baruj Hu, que los eligió a ellos por su propia voluntad, los eligió de buena voluntad. Acá nos está explicando un poco qué significa dar de buena voluntad. Entonces nos explica cómo hizo Akadosh Baruj Hu para elegir al pueblo de Israel. Él eligió por propia voluntad. Cuando una persona elige por propia voluntad, significa que hay adentro algo que le está diciendo, esto es. Últimamente estuve estudiando cómo hacen las personas de negocios, los que trabajan en la bolsa o los grandes empresarios, para decidir cómo tomar decisiones, cómo hacer para tomar decisiones con respecto a sus inversiones y cosas muy importantes, cosas que deciden en el futuro. Y dicen que la mayoría no decide de acuerdo a la lógica, sino que decide de acuerdo a lo que sale de adentro de su intuición, lo que en ese momento les surge. Y así es como justamente Akadosh Baruj Hu hace las cosas. Lo que pasa es que Akadosh Baruj Hu, lo que él siente, lo que piensa, lo que dice y lo que hace, está en concordancia, es todo lo mismo. Pero de todas maneras, nos viene a decir acá de dónde surge todo aquello que la persona hace y que es verdaderamente importante. ¿De dónde sale esa decisión que él siente que está bien? Y es lo que la persona hace de buena voluntad. No sé por qué, pero esto me gusta. Y lo hago porque quiero. Dice, eligió al pueblo de Israel por su deseo de hacer el bien, por su buena voluntad, sin que sean merecedores de eso. ¿Por qué el pueblo de Israel no era merecedor de eso? Dice, porque cuando los eligió, todavía habían hecho varias cosas que no correspondían. Y además, no sabía si cuando los elija y los designe para realizar una tarea, ellos en ese momento no se sabía si lo iban a hacer. Pero dice que él sabía que en el futuro ellos iban a hacer la voluntad de Dios. Y entonces quiso apegarse, quiso aferrarse a ellos y conectarse con ellos con una conexión muy fuerte. Y este tema del apego que siente Dios por el pueblo de Israel es esa providencia, esa supervisión divina, la providencia divina de lo alto, que permanentemente siempre está sobre el pueblo de Israel. Porque por más que tengan
sufrimientos, en los buenos tiempos y en los malos tiempos, Akadosh Baruj Hu está con ellos. Como está escrito, en todo sufrimiento, Él también sufre, y toda que en todo momento en que el pueblo de Israel sufre, ese sufrimiento también es sentido por Akadosh Baruj Hu. Y Israel y Jacob, que trae este verso de Teilim, ustedes saben que es la Sefirá de Tiferet. La Sefirá de Tiferet tiene que ver con el nombre Abayá. El nombre Abayá es el nombre más elevado de Dios, que como todo nombre no es la esencia, sino que es lo que sale afuera. Y es de la cualidad de Rahamim, la cualidad de misericordia o de piedad, de compasión. ¿Por qué tiene dos nombres, Jacob y Israel? Porque como toda sefirá tiene su parte interior y su parte exterior. La parte exterior de Tiferet quiere decir belleza, armonía. La parte exterior de Tiferet se expresa como una emoción que es la misericordia. Pero la parte interior, está dicho que Tiferet es una extensión de Keter Elión, de la corona suprema. O sea que lo que se expresa en Tiferet, y por eso es Israel, Jacob, que es el elegido de los patriarcas, el que tuvo solamente hijos tzadikim, no tuvo dos del lado del Sitra Ahara y del lado de la santidad, como Isaac y Abraham, porque Tiferet está su parte interior, su fuerza interior, está conectado con Jochma. Ambos están en el mismo eje. Entonces, más que lo que uno piensa, más que Dat, la fuerza con que de la cual la persona toma decisiones importantes, proviene del Dat Elión, de la conciencia suprema de Dios, o sea, de la verdadera elección, de la verdad, no del Dat, que es la libre albedrío de la persona, que puede estar equivocado o no equivocado. Entonces, cuando uno siente una compasión rectificada, por supuesto, una compasión que proviene verdaderamente de la esencia del alma que está conectada con Dios, entonces esa compasión está dirigida hacia lo mejor. Podemos confiar en a quien tenemos compasión. Y alguna vez conté la historia de cuando hicimos Aliyá, cuando vinimos a Israel hace 20 años, y en esa época yo no sabía mucho hebreo, y fuimos a estudiar al Ulpan, al colegio, al curso de hebreo que le dan a los Olim Hadashim, a los nuevos inmigrantes a la tierra de Israel. Y allí había gente de todos los países, de Rusia, de América, de Inglaterra. Nosotros éramos argentinos, creo que éramos los únicos en ese momento, yo y mi esposa, y nos llevaban 2 o 3 veces durante esos 6 meses de clase a hacer recorridos, a hacer excursiones para conocer la tierra de Israel. Una de las excursiones que hicimos fue a Aco. ¿Ya pasó 40 minutos de la clase? Wow. Aco es una ciudad que está en el norte de Israel, al norte de Haifa, y allí en el puerto está la ciudad vieja, y esa ciudad vieja la mayoría son árabes. Hay un shuk, hay un mercado antiguo donde
se venden, hay negocios de todas clases donde se venden cosas y hay mujeres y chicos sentados allí, algunos pidiendo dinero. Entonces nosotros íbamos caminando y una de las mujeres que había venido con nosotros se agachó y le dio dinero a una de las mujeres que estaba ahí con un bebé en brazo que era árabe. Entonces, en ese momento yo no le dije nada, pero después le comenté que nosotros acostumbramos a darse de acá a los judíos y darse de acá a las personas buenas, a las personas que sabemos que no están en contra de la Torá y por supuesto que no hacen idolatría, en caso de que no sean judíos, pero que no le damos a los árabes, más todavía a los que están en la tierra de Israel, que están pidiendo porque ese bebé posiblemente con ese dinero que vos le estás dando, en general toda esa plata va a los terroristas y les es sacada. Y si no, es muy probable que esa mujer está amamantando a un futuro terrorista de Israel. Entonces, eh, esa mujer en ese momento no lo entendió, después espero que lo haya entendido. De todas maneras eran unas pocas monedas, pero eso era algo simbólico de que cuando uno tiene verdaderamente ganas de dar, y esas ganas, ese deseo, esa voluntad viene de un verdadero deseo que viene de la raíz del alma, se da para traer al Mashiach, para difundir la Torá, para hacer el bien, para que los pueblos se eleven, y no simplemente así tirar algo para ver si cae en un buen lugar. Bueno, de todas maneras, era nada más que para introducir un poco a la idea del Zohar, de lo que es el Sifra de Sniuta, el libro este de Parashat Truma, que trae secretos enormes y vamos a entrar en algunos de ellos. Vamos a leerlo en castellano, después si queda tiempo un poquito vamos a leer algunos secretos que trae el Zohar en hebreo, pero se los voy a ir diciendo más o menos en castellano. Habla a los hijos de Israel, tomarán para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón lo impulse a dar. Tomaréis mi ofrenda. ¿Qué significa esto? Esto es ofrecer, tomaréis de ellos oro, plata y cobre. Y luego enumera el resto de los 13 artículos que le está pidiendo. Dice el Zohar, una persona que se esfuerza por cumplir una mitzvah no debe tratar de cumplir de forma gratuita, sino que tiene que pagar, como dice el versículo. 3 veces al año todos tus varones deben presentarse ante Dios en lugar que Él escoja, en la fiesta de las Matzot, el festival de Shavuot y el festival de Sukkot. No se presentará delante de Dios con las manos vacías, pero todo el mundo de acuerdo a lo que puede dar, conforme a la bendición que Dios le da. Y es interesante porque dice, cuando uno quiere cumplir una mitzvah, ¿qué es una mitzvah? Una mitzvah se traduce literalmente como un precepto. Dios nos da preceptos y nos da con qué hacer los preceptos y a través del sustento que Él nos da. Y ese sustento viene a través del trabajo que uno realiza, de todo lo que uno recibe. Entonces, aparentemente, si Dios nos da una orden de hacer algo, no tendríamos que pagar para hacerlo, tendríamos que recibirlo en forma gratuita. En cambio, en la Torah dice, van a traer estas cosas y estas cosas y estas cosas. O sea, Dios está ordenando al pueblo de Israel que done.
Entonces, si una persona me dice, tenés que construir esto para mí, vos me tenés que dar las cosas que necesito para hacerla. Entonces, aparentemente, acá está diciendo, yo tengo algo. ¿Cómo sería una mente no refinada? Yo tengo algo, todo lo que tengo es mío. Y Dios me está diciendo que yo haga algo por Él. Entonces, teóricamente, tendría que dejar de trabajar, tendría que dejar de buscar sustento y esperar sentado que Dios me mande el sustento para hacer lo que Él me pide. Entonces el Zohar dice, no, la persona se esfuerza por cumplir la voluntad de Dios, se esfuerza por cumplir una mitzvah, pero no tiene que pensar que lo que él va a hacer, no solamente no le tienen que pagar para hacer eso, sino que encima no lo va a hacer gratis, sino que tiene que pagar, tiene que poner de lo que él tiene, pero por eso aclara el verso. 3 veces al año van a ir a presentarse a Dios, donde Dios escoja el lugar. Pero no van a ir con las manos vacías, sino que van a ir de acuerdo a la bendición que Dios le da. O sea que Dios ya te lo dio. Y como dijimos antes, no es solamente te lo dio, sino que eso que te da es Él mismo. Entonces, así está escrito, no das, sino de mí. De mí estás dando, dice Dios. Entonces, cuando la persona iba a hacer la peregrinación, tenía que llevar una ofrenda con él. Entonces, eso quiere decir que hay que pagar para hacer la mitzvah. Incluso cuando se llevaba la ofrenda de la cosecha o de los animales, había veces que no se podía viajar con semejante carga hasta Yerushalayim. Entonces estaba permitido venderlo y con ese dinero ir a Yerushalayim y así con ese dinero comprar allí lo que haga falta, incluso aquellas cosas que eran para regocijarse a uno mismo. Pero si sostienen que está escrito ve, compra y come, ve a comprar vino y leche sin dinero y sin precio, dice Yeshayahu, indicando que se trata de una forma gratuita. El segundo se refiere únicamente al estudio de la Torah. El que quiera puede adquirirlo sin tener que pagar. Entonces, si te dicen ve a hacer determinado precepto, entonces tenés que pagar. Pero si te dice compra vino y leche, o sea que lo que vos necesitas para tu propio sustento, entonces eso lo puedes hacer gratis. Puede hacer que lo recibas gratis. ¿Y a qué se refiere entonces? ¿Qué es lo que cuál es el verdadero sustento? ¿Es el estudio de la Torah? Entonces hay preceptos que uno lo hace con tefilín, con un sefer Torah, con la comida que uno compra y cuida el kashrut, entonces necesita comprar elementos, el cuchillo para el yohet, un montón de cosas que hace falta comprar. Eso hay que usarlo con el dinero propio. Pero el estudio de la Torah, uno puede recibir el estudio de la Torah sin pagar. El que quiera verdaderamente estudiar Torah, puede estudiar sin pagar. Sin embargo, dice, a pesar de eso, cuando uno se esfuerza para recibir a través de la acción, es decir, de las mitzvot, y cuando y estudiar la Torah también es parte de una mitzvah, y para estudiar Torah, por ejemplo, ustedes tienen que comprar una computadora. Supongo que no habrán comprado la computadora para estudiar Torah, pero sería una buena idea que todo lo que compren para internet y para pagar todo sea también, aunque sea en parte, para estudiar Torah. Posiblemente cuando lo compraron no lo pensaron para eso. Quizá algunos sí. O incluso está dicho que para tener un maestro
a ese maestro hay que pagarle, porque el maestro puede enseñar gratis, pero si nosotros le pedimos a él que nos enseñe, entonces él está sacando del tiempo que necesita para trabajar y hacer su sustento para darnos a nosotros. Entonces eso sería también una forma de adquirir. Ahora, si nosotros vamos a un lugar que enseñan Torah y está abierto para todo el mundo, uno puede entrar. De todas maneras, cuando nosotros vamos a estudiar a un lugar, sabemos que ese lugar hace falta mantenerlo. Entonces, de alguna manera también ponemos nuestra acá en alcancía o de alguna manera hacemos llegar nuestra donación. Entonces, sea como sea, está prohibido tomar sin pagar, porque una persona no puede atraer sobre sí una atmósfera de santidad sin tener que pagar el precio completo, lo que se pida, ya sea mucho o poco. ¿Qué quiere decir traer una atmósfera de santidad sobre sí mismo? Cuando uno estudia Torah, cuando uno cumple los preceptos, habíamos dicho que mitzvah se traduce como precepto, pero también mitzvah quiere decir Savta Bejibur, conectarse con Dios. Entonces, para conectarse con Dios, para que Dios se conecte con nosotros, por un lado tenemos que hacer un recipiente, tenemos que separar. Santidad en hebreo es sagrado. Sagrado quiere decir algo kadosh, es algo que está separado de las cosas mundanas, algo que está dedicado específicamente a algo. Entonces esto estamos dedicando específicamente a Kadosh Baruj Hu. ¿Qué quiere decir mantener sagrada la mente? Que no la estamos usando para otras cosas, no la estamos contaminando con otros asuntos. Incluso cuando pensamos en cosas de sustento, si nosotros el sustento es estudio para una profesión o para un comercio, para obtener algo, lo hacemos en aras de tener sustento para servir a Dios, entonces eso mismo está santificándose, está sacralizándose, está haciéndose kadosh, como por ejemplo la Universidad de la Torah que impulsa el Rab, que es la ciencia dedicada a servir a Dios, a revelar a Dios en este mundo. Entonces estamos santificando la ciencia. Eso significa santificar. Haciendo que tenga un servicio para Dios, que sea apto para que Dios more allí. Y nunca más oportuno que en este momento que estamos haciendo, como dice la Perashá, Beazul y Migdash, Beyahanti Betohani, me harán un santuario, y ahora se entiende lo que es un santuario, un lugar preparado para que Dios se pueda revelar. Entonces, una de las formas para que Dios se revele es pagar el precio que hay que pagar para conseguir eso que uno está pidiendo, ya sea poco o mucho. Y a veces que cuando uno no paga el precio en dinero, con esfuerzo, lo paga a través de otras formas que uno no quisiera. Por eso al principio decíamos que vas a tomar esa ofrenda de los que dan de corazón. Entonces, de los que dan de corazón, ellos lo van a dar solos. Y si aquel que no quiere dar, se lo van a quitar de alguna manera. Exactamente, como hizo ahora Mavino. A pesar de que ese lugar ya era del pueblo de Israel, fue, y para que no quede ninguna duda, pagó para que no haya dudas de que ese lugar es de él. Entonces, eso significa hacer que more la presencia divina, que baje la santidad, lo sagrado a este mundo. Hacer de este mundo una morada para Dios. Esto se debe a que una atmósfera de impureza reposa siempre en lo que es gratis y por nada. ¿Ok? Entonces, para que Dios esté hay que darle valor y hay que saber que se necesita un sacrificio. Esto se debe a que una atmósfera de impureza reposa siempre en lo que es gratis y por nada.
Por eso siempre tratamos de hacerles escuchar el ruido de las monedas y siempre tengan al lado suyo una alcancía de tzedaká y constantemente pongan todo el tiempo, cada vez que quieran algo, cada vez que quieran dedicar algo a Dios, cada vez que quieran que algo salga bien, ponen y dicen, esto es el nombre de Dios. La tzedaká salva de la muerte, grande es la tzedaká que trae la redención, eso se llama el Shem Shamaim. Y eso es Mesirut Nefesh, eso es dar la vida por algo, ¿no? Porque mamón, patrimonio, dinero, también es parte de la vida que nosotros, del esfuerzo, de la energía que nosotros pusimos para obtenerlo. Pero una atmósfera de santidad no es así. Se adquiere solo cuando se paga el precio completo, con mucho esfuerzo para la purificación de nuestro cuerpo y de nuestra casa, y con la voluntad del corazón y el alma. Así dice Rabbi Shimon para explicar esto. Todo esto que estamos estudiando ahora lo dice Rabbi Shimon directamente. Si tan solo cada uno pudiera obtener el privilegio de tener al Santo bendito sea, haciendo su morada en su interior. Dice, ojalá, como dice la Torá, le van a hacer un santuario y moraré dentro de ellos, de cada uno y uno del corazón, dentro del corazón de cada uno y uno del pueblo de Israel. Eso significa hacer una morada dentro de uno. En este sentido está dicho, me han de llevar una ofrenda de todos los hombres. Así está dicho en el verso, de todo aquel que se llama hombre. Kol ish. En hebreo ish. ¿Quién es hombre? Aquel que ha conquistado su inclinación al mal. Por eso estudiamos el Tanya todos los miércoles, que se basa específicamente en cómo dominar y transformar la inclinación al mal que lleva cada uno dentro. ¿Quién es hombre? Aquel que ha conquistado su inclinación al mal. Así dice Pirkei Avot también, mi Gibor, Akobesh Yetzero. ¿Quién es un valiente? Aquel que conquista su Yetzer. No aquel que conquista países y conquista mujeres o conquista mercados. Aquel que conquista su propia inclinación al mal. Ese es el valiente. Es más difícil entrar adentro en lo profundo del corazón. Se necesita más valor para conquistar y para eliminar todos los enemigos que hay adentro que conquistar los enemigos que hay afuera. Y si pudiéramos hacer eso, no tendríamos necesidad de luchar contra los enemigos exteriores. Ese es el secreto de la creación de Malhut Israel, del reino de Israel en la tierra de Israel. Si hiciéramos aquí lo que Dios dice en la Torá, entonces nadie querría atacarnos porque Dios mismo los alejaría y los haría ayudar. ¿Cuál es el significado de a quien su corazón lo impulsa? Aquel que su corazón es generoso, como dijimos antes. Esto significa que el bienaventurado santo lo desea a él. O sea, esta es una traducción bastante mala que me salió, pero es Akadosh Baruj Hu. Akadosh quiere decir el sagrado. Bendito sea él, o bendito es. Akadosh es el sagrado, Baruch, bendito, él. Entonces, significa que, ¿quién es el que lo impulsa? Habíamos dicho que es el que
se revela de lo profundo la esencia de su alma. La misericordia es una revelación de la cualidad de fe que hay dentro de él. Y esa fe produce un deseo, y ese deseo produce una voluntad. Entonces, aquel que desea a Kadosh Baruj Hu, por eso dice, en su nombre, en mi corazón, dice, Metzur Libi, la roca de mi corazón. La roca se refiere a Dios, aquello que está firme y eterno, como una roca, como un peñasco dentro del corazón. No es lo mismo que el corazón de piedra, cuando el corazón mismo es una piedra, el corazón del hombre que no deja que entre Dios. Pero una vez que entra Dios, Él se transforma en una roca sobre la cual nosotros nos apoyamos. Ahora, ¿cómo sabemos que el santo bendito sea desea a esa persona? ¿Sí? Dijimos al principio de la clase que el Zohar esta semana comienza diciendo que Dios desea al pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo podemos saber que cada uno desea, que Dios desea a cada uno de nosotros? Cuando vemos que esa persona se deleita en el cumplimiento de una mitzvah y busca el servicio del sagrado bendito sea con todo su corazón, entonces sabemos a ciencia cierta que la presencia divina reposa sobre él. Cuando Dios desea estar en un lugar, significa que Él envía a esa parte de Él mismo que puede morar en este mundo. Y eso es la Shekhinah. Shekhinah quiere decir Shachen, Shochen, que tiene la misma raíz de Mishkan, que es el lugar donde reposa, donde mora donde mora Dios. Entonces, ¿cómo sabemos si alguien tiene a Dios adentro? Si Dios lo desea y desea morar dentro suyo y mora, aquel que es feliz cumpliendo lo que dice Dios. Entonces, nadie es completamente feliz, porque todos tenemos una inclinación a hacer cosas que no tienen que ver con este asunto. No todo lo que hacemos es de Shem Shamaim, en nombre de Dios. Entonces puede ser que no more la presencia divina, porque Dios es completo. No puede morar sí o morar no. Una parte sí, otra parte no. O mora del todo o mora o no mora. Y eso tiene que ver con la clase que hablamos hoy, que decía que en el futuro se va a revelar que en realidad no solamente que Dios perdonó los pecados de Israel, sino que en realidad nunca fueron pecados. Que incluso lo que nosotros pensamos que son pecados que realizamos, en el futuro se va a mostrar que en la esencia de ese corazón que tenemos dentro no existe pecado alguno. Y entonces ese es el motivo por el cual, de todas maneras, Akadosh Baruj Hu mora dentro del corazón del pueblo de Israel y de todos aquellos que quieran recibirlo de verdad. Entonces, si uno siente que no está dentro suyo, que Dios no mora dentro de él, ¿qué es lo que siente? Siente infelicidad, siente que no tiene lo que desea, siente que carencia, sufrimiento. Entonces, eso mismo, ese sufrimiento que uno tiene para cumplir, demuestra que no está todavía preparado para recibir verdaderamente a Dios. Y Dios se presenta por su cualidad de misericordia, pero no de la manera absoluta y perfecta como se revela en cuanto a un tzadik, que es un recipiente completo.
Y justamente eso es lo que nos pide a Dios. No pide que seamos perfectos, sino que sintamos esa imperfección a través del sufrimiento que nos produce o de la falta de ganas que tenemos a veces de realizar lo que Él nos pide. Y a través de ese sufrimiento, yo sufro, digo, ¿por qué no tengo ganas de hacer esto? Entonces, eso es lo que pide Dios en ese momento. Sentir el alejamiento, sentir la falta, la vacuidad, el vacío que tenemos adentro. Entonces Él va después y se ocupa de llenarlo. Pero tenemos que reconocerlo. Entonces, si nosotros solicitamos su ayuda en lo que yo necesito para satisfacer mi ego, entonces eso no es lo que Dios quiere. Pero si solicitamos su ayuda para obtener lo que necesitamos para cumplir su voluntad, entonces de repente vamos a sentir dentro nuestro una felicidad en el corazón. Cuando pedimos algo para hacer algo bueno, la felicidad que sentimos de solo pedirlo, de solo necesitar, yo necesito hacer algo bueno, no tengo lo que necesito, incluso no tengo todavía la capacidad para hacerlo, no tengo el deseo absoluto de hacerlo, pero quiero tenerlo. Eso ya es un pedido a Hashem y Él se ocupa de poder solucionarlo. Entonces, Akadosh Baruj Hu, en realidad, quiere morar dentro de gente que aparentemente por fuera no lo quiere. Por eso antes decíamos que Akadosh Baruj Hu deseó a Israel, porque sabía que en el futuro ellos se iban a querer. Pero en ese momento son gente que no quiere. Pero Dios los quiere igual, porque sabe lo que hay en el profundo de su corazón. Entonces, así como Dios adquiere personas y se aferra a personas para mejorarlas y para perfeccionarlas, así también, eso como es Dios, también nosotros tenemos que ser. Pero eso dice el Zohar, debemos adquirir a una persona así por el precio completo, estando en su compañía y aprendiendo de él. O sea, por un lado tenemos que adquirir a un sabio, a un rebe, a un rabino, por el precio que él tiene, no por el precio que nosotros estamos dispuestos a pagar, sino por el verdadero precio que él tiene, para estar en su compañía y aprender de él. Eso desde el punto de vista del que recibe. Pero desde el punto de vista de ser como Dios, una vez que nosotros recibimos, tenemos que dar. Entonces dice, del mismo modo, una persona justa debe procurarse, o sea, adquirir una persona mala, un malvado, o sea, aquel que no está refinado, adquirirla al precio completo. ¿Qué quiere decir adquirir al precio completo de una persona? Haciendo su máximo esfuerzo con el fin de eliminar el veneno de él, que hay en esa persona, y de someter a su aspecto de impureza y rectificar su alma. Por eso hay personas como yo que no saben por qué el Rav Ginsburg de repente me brinda toda su confianza y me brinda todo su apoyo y su tiempo y todas sus plegarias, siendo que hay gente mucho más meritoria. Entonces parece que el Rav Ginsburg quiere cumplir entre todas las personas que él tiene, también tener personas como yo para limpiarle su impureza. Es parte del trabajo del tzadik. Entonces, cuando uno quiere hacer un bien, es muy fácil hacerlo con las personas que ya están bien, con las personas buenas y las personas fáciles. Pero
cuando uno se dedica a ayudar a aquellos que verdaderamente están enfermos y que posiblemente son desagradables a nuestra vista, tanto enfermos físicos como mental, como espiritual, siempre uno quiere estar en contacto con gente mejor que uno, con gente que sea agradable. Pero hay veces que, como hace Akadosh Baruj Hu, que él quiere morar en lo más bajo de todo y quiere estar adentro incluso de aquel que lo odia, aquel que lo rechaza y que prefiere las cosas materiales y prefiere la oscuridad y la impureza. Pero con la idea de que sea de limpiarlo. Entonces, por un lado, nosotros tenemos que reconocer quiénes somos, qué es lo que tenemos adentro, y pedirle a Dios que more dentro nuestro, incluso si no somos meritorios. Pero tenemos que hacer el esfuerzo y pagar el precio que eso implica. Tenemos que saber que eso tiene un precio. Entonces, si lo pagamos por adelantado, entonces después lo vamos a recibir sin ningún problema. Si nosotros lo tomamos y después queremos pagar, entonces posiblemente lo tengamos que pagar un poco más caro. Así que espero que esta haya quedado así la enseñanza que quisimos dar. Cada uno medite y tome sus propias conclusiones. Y Besat Hashem, que nos podamos seguir viendo y podamos seguir en contacto y que cada vez seamos más. Y cada uno tenga la bendición de que Akadosh Baruj Hu lo llene tanto de bondad, de bendición material como bendición espiritual, en todo sentido, y que podamos dar mucho más de lo que Él nos da. Entonces nos despedimos por hoy. Hoy ha sido un día de Torah, un día de Zohar, con muchas cosas que estamos aprendiendo. Baruch Hashem también vino, cada vez está viniendo más gente a las clases. Espero que dentro de una semana o 10 días ya tengamos listo para imprimir el libro que se llama La Anatomía del Alma. Le vamos a poner otro nombre porque ya hay otro libro con el mismo nombre, entonces posiblemente lo llamemos La Dimensión Interior del Alma o La Estructura del Alma, y esperemos que también esté pronto a disposición de todos ustedes para que los puedan comprar y para que puedan regalarlo y distribuirlo por todos lados. La Arquitectura del Alma. Estaría bueno, hay que buscar en Google a ver si no hay un libro con ese nombre, pero me gustó. La Anatomía del Alma ya está, es un libro que fue escrito después del libro en inglés del Rab, pero como ya está, vamos a ponerle otro nombre. Me gustó. ¿Quién lo dijo? La Arquitectura del Alma. Chaim Yehuda ben Abraham. La fisionomía del alma, o ¿qué es fisionomía? No escuché esa palabra. ¿Fisonomía o fisiología? Vamos a hacer un concurso, a ver qué fisonomía. También, fisonomía se puede tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver qué nombre le ponemos. Pero esperemos que pronto estén en la casa de todos ustedes. Y tenemos una lista de 10 libros que esperemos que salgan en los próximos meses. De distintos temas y que podamos hacerlo llegar a la biblioteca de cada uno de ustedes y que tiene que ver con todas las clases que nosotros damos. Besat Hashem, que tengan una hermosa semana. Acuérdense que el Zain Tammuz, Zain de Adar, dentro de 2 días es el cumpleaños pequeño de Moshe Rabbeinu. Piensen en él, piensen en cómo llevarle su aceite
de puro para encender la lámpara, para encender la luz que lleva a todo el mundo. Y estamos en el mes de Adar, donde todas las cosas se pueden adquirir con alegría. Cuando entra Adar, aumenta la alegría. Aumentamos el cumplimiento de los preceptos y aumentamos todo con alegría. Bueno, bendiciones en la tierra de Israel. Me despido por hoy.